Bien, lo que vamos a ver es la continuación de la parte uno de termodinámica, parte uno, donde vimos el estudio de la primera ley de la termodinámica. Bien, dentro de los procesos termodinámicos, seguramente ustedes ya lo han visto en el curso de química, ¿no? Procesos también termodinámicos, pero ya le llaman el estudio de los gases ideales, ¿no? Cuando hablan de la famosa ecuación universal de los gases ideales y de los procesos isobárico, isotérmico, isocórico. Bien, nosotros vamos a hacer algo, pero aplicado a la termodinámica. Ahí está. Objetivo. Dice, comprender la forma de transformar la energía térmica en energía mecánica y viceversa en los dispositivos, denominados máquinas térmicas, ¿no? Mapa conceptual. Termodinámica parte 2. ¿Qué es lo que vamos a ver? Propiedades termodinámicas. ¿Cuáles? Las propiedades intensivas, extensivas y específicas. Vamos a nombrarlas para tener una idea. Bien, estado termodinámico. Coordenadas termodinámicas, equilibrio termodinámico y equilibrio térmico. Esto ya lo conocemos. Lo hemos visto ya. Ciclo termodinámico, ¿no? Ley cero de la termodinámica, primera ley para un sistema cerrado y la primera ley para un ciclo termodinámico. Bien, y vamos obviamente a los procesos termodinámicos a presión, volumen y temperatura constante. Iniciamos. Bien, aquí ¿qué nos dice? No lo puedo leer porque me tapa el... Ya, termodinámica parte 2. Dice, propiedades térmicas, dice, es la característica de un sistema y que debe observarse y que puede observarse directa o indirectamente, por ejemplo, la temperatura, la presión, el peso, etcétera. ¿Sí? Propiedades intensivas, cuando son independientes de la masa del sistema en estudio. Ejemplo, la densidad, la temperatura. ¿Sí? Propiedades extensivas, son aquellas que dependen de la masa del sistema. Ejemplo, el peso, la energía cinética, la energía potencial. Propiedades específicas, son aquellas que resultan de expresar una propiedad extensiva por unidad de masa. Por ejemplo, el volumen específico, volumen por unidad de masa. La energía específica, ¿no? La energía cinética específica, la energía por unidad de masa. Las propiedades intensivas nos permiten definir el estado termodinámico de un sistema y recibe el nombre de parámetros termodinámicos, siendo los más comunes la temperatura, presión y el volumen específico, la densidad de la sustancia de trabajo. Cuando la sustancia de trabajo es un gas ideal, su estado termodinámico queda definido por la presión, temperatura y el volumen. Bien, ahí está. Y el volumen, es decir, el estado termodinámico de un sistema va a quedar bien definido por la presión, volumen y temperatura. Esos tres parámetros termodinámicos van a variar y me van a dar cierto estado, ¿no? Lo cual va a definir un ciclo y un proceso. Un proceso y luego un ciclo termodinámico. Bien, lamentablemente para los ciclos termodinámicos ya no nos va a quedar tiempo. Estado termodinámico. Es un estado que queda identificado por el conjunto de valores que tienen las propiedades termodinámicas en un instante dado. ¿Sí? Coordenadas termodinámicas. Vamos a ver. A partir de la experimentación constante, se observó que un estado termodinámico básicamente queda determinado por los valores que en un momento dado tengan la presión, temperatura y volumen. Estos tres parámetros, presión, temperatura y volumen, muy importantes. El resto de las propiedades se expresan en función de ellas. Es por ello que estas propiedades fueron adaptadas como coordenadas, dado que son funciones puntuales del estado termodinámico. Sí, coordenadas. No en el plano, sino en el espacio, ¿no? Temperatura, presión y volumen. Esto se le llama, no se le llama plano cartesiano, se le llama octante. ¿Sí? Es un octante, porque es una partecita de 8 partes que se divide el espacio. ¿Bien?
Aquí, en este plano, presión-volumen, presión-temperatura, el volumen permanecerá constante, ¿no? Se va a analizar así. En este plano, ¿sí? El volumen y la presión varían y la temperatura permanece constante. Y en este plano, ¿sí? El volumen y la temperatura cambian y la presión permanece constante. Cada punto representa un estado termodinámico del sistema de coordenadas termodinámicas, ¿no? Eso es lo que vamos a analizar. Plano a plano, no vamos a analizar en el espacio. ¿Bien? Equilibrio termodinámico. Dice, un estado se encuentra en equilibrio termodinámico con su medio exterior cuando hay transferencia de energía que altere sus propiedades termodinámicas. O sea, no hay cambio de estado. Cuando no hay transferencia de energía, ¿sí? Que altere sus propiedades termodinámicas, presión, volumen y temperatura. O sea, no hay cambio de estado. Equilibrio térmico sucede cuando en el sistema y el medio exterior no hay transferencia de calor, ¿sí? Esto se observa o mide cuando las temperaturas son iguales. Ya hemos visto esto de equilibrio térmico cuando vimos el tema de calorimetría. Procesos termodinámicos. Es una sucesión de cambios de estado, de equilibrio, por las cuales se hace evolucionar al sistema. ¿Sí? Cambios de estado. ¿Quiénes son? Sus parámetros, volumen, presión y temperatura, al cambiar van a cambiar el estado de la materia. En estudio, ¿no? Presión, volumen y temperatura. Ahí está. Mis coordenadas termodinámicas. Yo tengo un estado 1 de presión, volumen y temperatura. Tengo un estado 2 de presión, volumen y temperatura. Cuando el cuerpo en estudio pasa de un estado 1 a un estado 2, ¿sí? A esto se le conoce como proceso termodinámico. El paso de un estado a otro es el famoso proceso termodinámico. Lo vimos en la clase pasada. No les di un spoiler, recuerdo. ¿Bien? Clases de procesos termodinámicos. Y aquí comienza el estudio de lo que es la clase del día de hoy. ¿Sí? Hay diversas formas de procesos. Uno es el proceso isotérmico, si la temperatura permanece constante. Otro es el proceso isobárico, presión, si la presión permanece constante. Otro proceso es el proceso isócoro, el volumen permanece constante, ¿no? Otro proceso es el proceso politrópico, cuando la presión por el volumen elevado a la n es una constante. Este valor de n recibe el nombre de constante, P es presión, B es volumen del volumen específico y n es constante politrópica, es un número real, ¿sí? Depende de ciertas características del proceso que se está dando. Proceso isoentrópico. Es un proceso adiabático. No hay pérdida ni ganancia de calor. ¿Sí? Reversible para gases ideales. Se cumple esto. P por B elevado a la gamma. Gamma y N no son iguales. Esto es una constante. ¿Ven? Donde gamma es el calor específico a presión constante sobre el calor específico a volumen constante. Estos valores generalmente están dados por tablas ya. ¿Sí? Hay un famoso diagrama termodinámico conocido como el diagrama de Moody. Moody. Este diagrama es el sistema termodinámico, las coordenadas termodinámicas, ¿sí? Donde están la presión, el volumen y la temperatura y se encuentran estos valores dados. El calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante. ¿Qué es lambda? Lambda es la constante adiabática. ¿Sí? Vamos a ver los tres primeros, señores. Los otros lo vamos a ver cuando estemos en quinto. Y generalmente nos enseña, solamente lo vemos a un nivel pre-uni, ¿no? Los chicos que van a la uni son los que ven estos dos sistemas adicionales. Porque es de exigencia en el examen de física de la uni y viene. Nosotros trabajamos a un nivel San Marquitos, nada más, ¿ya?
Así que no se me estresen, sino que como conocimientos generales se les estoy brindando. Ciclo termodinámico. Viene a ser el fenómeno por el cual una sustancia, partiendo de un estado, desarrolla varios procesos al final, de los cuales retorna a su estado inicial. Lo vimos en la clase pasada. Presión, volumen, un ejemplito. Miren, un estado A con sus parámetros de presión y volumen, un estado B con sus parámetros de presión y volumen, y un estado C intermedio con sus parámetros también de presión y volumen. ¿Sí? El paso del estado A al estado B se le conoce como proceso termodinámico. El proceso de A y B en la gráfica, présteme atención. Cuando el proceso va desde A hasta B, miren, ¿qué pasa con la presión? Disminuye, ¿sí? Disminuye. ¿Qué pasa con el volumen? Cuando va de A a B, el volumen se incrementa. Expansión con pérdida de presión. Se expande, aumenta el volumen, pero la presión disminuye. En el proceso de B a C, ¿sí? ¿Qué está pasando? Miren, la presión permanece constante, pero el volumen disminuye. Compresión isobárica. Isobárica. Compresión a presión constante. El volumen disminuye mientras la presión se mantiene constante. Ahora, en el proceso de CA, ¿sí? ¿Qué hay? El volumen se mantiene constante mientras que la presión aumenta. Entonces esto es un aumento de presión isocórica. Isocórica. Un aumento de presión a volumen constante. ¿Sí? Y a todo esto es un proceso cíclico, ¿no? Esto lo desarrolla una máquina térmica, ¿no? Expansión con pérdida de presión, compresión isobárica y aumento de presión isocórica. Y se repite el ciclo, ¿no? Un ejemplo. Claro, pero de una forma más sofisticada, es el famoso proceso diésel en un motor, ¿sí? De petróleo. Se cumplen estos, ¿no? Entra el combustible en por el inyector a la cámara del motor, se genera la explosión y los pistones, el gas que se libera, se expande, ¿no? Y luego al enfriarse se comprimen y están así, ¿no? En un va y ven los pistones, y eso a través de sofisticados equipos mecánicos se genera una transmisión de movimiento hacia las partes, ¿no? Y se controla la explosión, ¿no? A través de el diseño del motor y también de la química del combustible que ingresa, ¿no? Porque dependiendo del octanaje del combustible, este va a tener determinada combustión y se va a generar un proceso termodinámico conocido como el proceso diésel. Y hay varios procesos, ¿eh? Termodinámicos, donde se varían los parámetros termodinámicos para generar estas famosas máquinas térmicas. ¿Bien? A todo ello, ABCA es un ciclo termodinámico, ABCA, inicio y regreso al punto inicial. ¿Bien? Ley cero de la termodinámica. Esta ley, así como las distintas leyes de la termodinámica, es una observación basada en la experimentación. La ley cero de la termodinámica dice: si dos cuerpos aislados del medio exterior están en equilibrio térmico con otro tercero, también lo estarán entre sí. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando hay un equilibrio termodinámico? No hay flujo de energía de un cuerpo a otro. Eso también lo vimos. La primera ley para un ciclo cerrado, conocida también como el principio de la conservación de la energía. La transferencia neta de energía o de el sistema como calor y trabajo es igual al incremento-decremento de la energía total del sistema, llamada energía interna. ¿Se acuerdan en la clase pasada de qué parámetros dependía la energía interna? De la energía cinética, rotacional, vibratoria y traslacional. ¿Y qué es la energía cinética molecular? Es el grado de agitación que tienen las moléculas. Por lo tanto, la energía interna
depende directamente del cambio de la temperatura que experimenta un cuerpo o sistema. En consecuencia, como la temperatura es una manifestación de la pérdida o ganancia de calor, entonces la temperatura depende del calor. ¿Ven? ¿De qué parámetros depende la energía interna? De la temperatura y el calor, ganado o perdido por un sistema. Lo hice hincapié, vean el video de la clase pasada y descargan, ¿no? Porque ya fin de diciembre se anula todo eso. No vas a poder descargar esos videos. Bien, en todo caso te invito a mi canal para que lo revises. Entonces, la energía interna es muy importante reconocer que depende básicamente de la temperatura. Y la temperatura es una manifestación de la pérdida o ganancia del calor. Ahora, el trabajo mecánico. Un sistema, y lo vimos en la clase pasada, desarrolla trabajo mecánico cuando, por ejemplo, vimos el caso de un pistón, ¿no? Había una expansión o compresión, ¿sí? Entonces, el trabajo mecánico en un sistema se va a generar cuando haya un aumento o pérdida de volumen. Cuando un cuerpo aumenta el volumen, hay un trabajo del sistema sobre el medio. El trabajo era positivo. Cuando un sistema disminuye su volumen, pierde volumen, entonces hay un trabajo del medio sobre el sistema. Bien, el trabajo era negativo. Recordamos esto, ¿no? Despejando era lo que vimos la clase pasada como la primera ley de la termodinámica, ¿no? Un repaso con unas cuestiones adicionales, pero aquí lo tenemos. Bien, primera ley para un ciclo termodinámico. ¿Sí? En todo proceso termodinámico cíclico que se cumple, que la energía interna es igual a la energía de traslación más la energía cinética de rotación más la energía cinética de vibración, y en el ciclo inicia y termina, esto será cero. Por lo cual la ecuación de la primera ley de la termodinámica para un ciclo queda reducida a esto: calor neto igual a trabajo neto. Para un ciclo termodinámico, no un proceso, hay que saber diferenciar estado termodinámico, proceso termodinámico y ciclo termodinámico. Estado termodinámico es un punto en el cual el sistema está caracterizado por sus tres parámetros: presión, volumen y temperatura. Proceso termodinámico es el paso de un estado a otro. Y ciclo termodinámico es la sucesión continua de varios procesos termodinámicos. ¿Bien? Convención de signos. Aquí lo habíamos visto en un sistema termodinámico. Cuando el sistema desarrolla trabajo sobre el medio, su trabajo es positivo. Cuando el medio desarrolla trabajo sobre el sistema, el trabajo es negativo. Cuando el sistema absorbe o se le entrega calor, el trabajo es positivo. Cuando el sistema pierde o cede calor, esto es negativo. ¿Sí? Aquí está en la ley de signos, que lo vimos la clase pasada. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Esto también. Proceso isobárico. ¿Qué es un proceso isobárico? Es el proceso termodinámico en el cual el gas ideal evoluciona de un estado 1 hasta el estado 2 de presión a presión constante. Esto está caracterizado y lo han visto en el curso de química. Yo espero que lo hayan visto porque eso se ve siempre en química, es parte de. Ya. Si llega tarde, no pida disculpas, llegó tarde nada más y las cosas son sencillas, ¿no? Tiene tardanza o falta en este caso, no tiene asistencia. ¿Ya? Ley de Charles dice, ya me bloquearon el sistema, ¿ya? ¿Qué dice? Según Charles, el volumen es a la temperatura, proporcionales. Volumen 1 es a temperatura 1, como volumen 2 es a temperatura 2. Esto es lo que se cumple y lo que seguramente han visto en química, ¿no? ¿Qué es lo que se cumple en el diagrama o en las coordenadas termodinámicas? El volumen en metros cúbicos, la presión en pascales. Ya lo saben porque hemos visto este tema de presión. Bien, entonces, ¿qué va a suceder? Tengo un estado termodinámico 1, ¿sí?
caracterizado por sus parámetros de presión, volumen y temperatura. Esta curva significa que la temperatura se mantiene constante en este diagrama. ¿Bien? Miren, inicialmente tengo un pistón con un volumen V sub 1. Pasamos a un estado 2, también caracterizado con sus parámetros termodinámicos de presión, volumen y temperatura. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Del estado 1, el sistema evoluciona al estado 2. Fíjese. Hay un aumento de volumen, ¿sí? Esto es el proceso. A eso se le conoce como proceso isobárico. ¿Por qué? Porque aumentó el volumen con una presión constante. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Todo claro. Muy bien. Vamos a seguir. Esta área que está bajo esta línea de proceso de 1 a 2, ¿sí? Esta área que se ha sombreado es numéricamente igual al trabajo desarrollado por el sistema sobre el medio. ¿Bien? ¿Y cómo se calculará? Base por altura. ¿Sí? Vea lo que sigue. Trabajo isobárico o trabajo a presión constante. Depende del cambio de volumen que experimenta el gas ideal. ¿Sí? El trabajo es la presión constante por la variación del volumen. Si usted quiere de otra manera más formal, ¿no? Hay otras características que debemos aprender a ver aquí. El calor, por ejemplo, a presión constante. Depende del calor específico a presión constante o de la capacidad calorífica molar a presión constante. Bien, aquí les doy los alcances. ¿Te acuerdan? ¿No? El calor a presión constante es la masa por el calor específico a presión constante, esto es dato, por la variación de temperatura en el proceso, ¿no? Igual, si usted quiere trabajar a nivel molecular, es el calor a presión constante, es el número de moles por el calor específico molar por la variación de temperatura, donde M es masa del gas ideal y N es el famoso número de moles del gas ideal. Esto se utiliza en química, esto se utiliza en física. Nosotros trabajamos no a un nivel atómico, sino a un nivel macro, ¿sí? Por eso trabajamos con la masa. Te lo doy como un alcance. Bien, B, parte C. La variación de la energía interna, ¿sí? No depende del proceso, sino de la temperatura. Siempre se usa el calor específico a volumen constante o la capacidad calorífica a volumen constante, ¿sí? Son de alguna manera parecidos. Pero usted puede, si conoce el trabajo desarrollado, el calor perdido o ganado, por la primera ley de la termodinámica también puede conocer la variación de la energía interna o a través de estas fórmulas si conoce estos datos, ¿no? Si es que se dan. Proceso isócoro. ¿Qué es un proceso isócoro? Un proceso en el cual, ¿no?, varía, evoluciona de un estado a otro, pero a volumen constante. Es aquel proceso termodinámico en el cual el gas ideal evoluciona de un estado 1 a un estado 2 a volumen constante. Y está formulado por la famosa ley de Gay-Lussac, ¿sí? Gay-Lussac, no es gay, es Gay, ¿ya? Gay es otra cosa, por si acaso. Gay-Lussac, ¿bien? Y que se cumple en un proceso isócoro, lo que se cumple es que la presión y la temperatura mantienen una proporción. Presión 1, temperatura 1 es igual a presión 2 como temperatura 2. Esto se desarrolla a partir de la famosa ecuación universal de los gases ideales. Bien, veamos las coordenadas para este proceso. Volumen y presión. Volumen en metros cúbicos, presión en pascales. Mire, estado 1 con sus parámetros de presión, volumen y temperatura. Estado 2 con sus parámetros de presión, volumen y temperatura. ¿Sí? ¿Quién se mantiene constante? El volumen. Por eso que el cambio o paso del estado 1 al estado 2 en un proceso isócoro es a volumen constante. ¿Vio? Esto es el proceso.
termodinámico. ¿Qué se cumple respecto al trabajo desarrollado? Ojo, acabo de mencionar que un sistema desarrolla trabajo mecánico solamente si hay expansión o compresión. Si el sistema no se expande o comprime, el trabajo mecánico es nulo. Mira, ¿cómo es el volumen inicial y el volumen final? Iguales. Eso te está diciendo tácitamente que no hay expansión o no cambia el volumen. Por lo tanto, en el proceso isócoro, a diferencia del proceso isobárico, el trabajo mecánico es cero, nulo. Veamos. Mire. Proceso trabajo isócoro o a volumen constante. Como no hay cambio de volumen, no hay área bajo la curva, por lo tanto, el trabajo mecánico a volumen constante es nulo. El subíndice V significa trabajo mecánico a volumen constante desarrollado por el sistema. Esto es cero. El calor al volumen constante depende del calor específico o volumen constante o la capacidad calorífica específica volumen constante, ¿no? Es según esta ecuación, ¿no? La variación de la energía interna. ¿Cómo? En función directa, está en función directa a la temperatura, son iguales al calor. Sí, por la primera ley de la termodinámica. ¿Qué le dice la primera ley de la termodinámica? Que el calor desarrollado por un sistema entregado o perdido es igual al trabajo mecánico desarrollado más la energía interna. Pero como el trabajo es nulo, la variación de la energía interna es igual al calor entregado o absorbido a volumen constante. Y este calor se calcula a través de estas dos expresiones. Por lo tanto, tendríamos ello, ¿no? Aquí, proceso isotérmico. Mire, es el proceso termodinámico en el cual el gas ideal evoluciona, cambia, pasa, se transforma de un estado inicial 1 hasta un estado final 2 a temperatura constante. Esta es la famosa ley de Boyle y Mariotte. ¿Sí? Entonces, tenemos la ley de Boyle y Mariotte. ¿Qué nos dicen? Que en todo proceso isotérmico que se cumple, que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Por eso que presión por volumen 1 es igual a presión por volumen 2. En las coordenadas termodinámicas, el volumen expresado en metros cúbicos y la presión expresada en metros cúbicos. Tenemos ello. ¿Sí? Vamos a distinguir dos estados. Un primer estado caracterizado por sus parámetros de presión, volumen, y un estado 2 caracterizado por sus parámetros de presión y volumen. Bien, entonces, como la temperatura se mantiene constante, estos dos estados están sobre la línea isoterma. Esta línea se le conoce como la isoterma. Iso igual, ¿no? Puntos del plano sometidos a igual temperatura. Isoterma. Ahí están estos puntos. Entonces, como el proceso se da a temperatura constante, estamos en un estado 1, donde el volumen del sistema se encuentra aquí. Va a pasar de este estado a este estado 2. ¿Bien? Hay una expansión volumétrica a temperatura constante. El área bajo la curva es el trabajo desarrollado por este pistón. ¿Bien? Si nosotros conocemos el trabajo, el calor perdido o ganado y la energía interna, por la primera ley de la termodinámica podemos conocer este trabajo desarrollado o el área bajo la curva, pero ojo, esto es una curva y no es una porción de circunferencia. En matemáticas superiores se utilizaría el cálculo integral, pero nosotros vamos a tener expresiones matemáticas que para el nivel no le vamos a usar, pero se las voy a mostrar para que vean. ¿Bien? Vean. ¿Cómo calculamos el trabajo desarrollado por un sistema en un proceso isotérmico? El trabajo desarrollado se da a partir de la famosa ecuación universal de los gases ideales. Es N por R por T por el logaritmo neperiano del volumen 2 sobre el volumen 1. O es 2,3 por N por R por el logaritmo decimal del volumen 2 sobre el volumen 1. O es el presión 1 por volumen 1 por el logaritmo neperiano de
volumen 2 sobre volumen 1, o utilizando la presión en el otro punto 2. Cualquiera de esas tres expresiones. No la vamos a utilizar porque nosotros no vamos a trabajar este nivel todavía. ¿Qué es N? Número de moles. ¿Qué es R? Constante universal de los gases ideales. T es temperatura. B sub 1, B sub 2 son volúmenes. ¿Sí? R vale 8,31 joules sobre mol por grado Kelvin. Por Kelvin, que es una escala absoluta de temperatura. Y la variación de la energía interna es cero. ¿Por qué? Porque es un proceso isotérmico dado a temperatura constante. Es decir, no hay cambio de temperatura, no hay variación de la energía interna. ¿Bien? El calor se halla por esta formulita. Vamos aplicando lo aprendido, pero vamos a detener la grabación